El prisionero apache había escapado con la esposa del comandante. 3 meses después, cuando los capturaron, ella dijo algo que cambió todo. En el fuerte militar de San Carlos, donde el sol del desierto de Arizona golpeaba las murallas de adobe como martillos de fuego, se desarrollaba una historia que desafiaría todo lo que los habitantes de ese lugar creían saber sobre el amor, la lealtad y la redención humana. El comandante Ricardo Vázquez era un hombre de 45 años cuya reputación se había forjado en el acero y la sangre de incontables batallas contra las tribus apaches. Alto, de complexión atlética endurecida por años de vida militar, llevaba el bigote perfectamente recortado según los estándares del ejército mexicano. Sus ojos grises, fríos como el hielo de las montañas, habían visto tanto sufrimiento que parecían haberse congelado para siempre en una expresión de dureza implacable. Durante 10 años había liderado las campañas más brutales contra los pueblos indígenas de la región, ganándose el respeto temeroso de sus soldados y el odio profundo de sus enemigos. Para él, los apaches no eran más que obstáculos que había que eliminar para asegurar el progreso de la civilización mexicana. Pero si hay algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez, es que el corazón humano puede encontrar amor en los lugares más inesperados, incluso en medio de la guerra más cruel. Elena Vázquez había llegado al fuerte como la esposa perfecta de un comandante militar. A los 28 años, era una mujer de belleza serena que había crecido en las mejores familias de México City. Su cabello castaño claro siempre estaba peinado en un moño impecable, y sus vestidos de seda finest siempre estaban planchados a la perfección, como correspondía a la esposa de un oficial de alto rango. Pero detrás de esa fachada de perfección aristocrática, Elena llevaba un alma inquieta que se ahogaba lentamente en la rutina vacía de la vida militar. Se había casado con Ricardo por arreglo familiar, como era costumbre en su círculo social, pero después de 8 años de matrimonio, había descubierto que el amor verdadero era algo completamente ajeno a su experiencia de vida. Sus días transcurrían en una monotonía desesperante. Supervisar a las sirvientas, organizar cenas para otros oficiales y sus esposas, escribir cartas a su familia en la capital y pretender que era feliz en un mundo donde su única función era ser el adorno perfecto de un hombre que la veía más como una posesión valiosa que como una compañera de vida. Lo que más la perturbaba era ser testiga constante de la crueldad que su esposo ejercía sobre los prisioneros apaches. Desde la ventana de su habitación podía ver el patio donde los mantenían encadenados y su corazón se partía al observar la dignidad con la que soportaban la humillación y el sufrimiento. Todo cambió el día que trajeron a Aiga al fuerte. Aiga era un guerrero apache de 32 años que había sido capturado durante una incursión fallida para rescatar mujeres y niños de su tribu que habían sido tomados como esclavos. Su nombre significaba «el que lucha por otros» en lengua apache, y era una descripción perfecta de quién era realmente. Alto y de constitución poderosa, con cabello negro que le caía hasta los hombros y ojos oscuros que brillaban con una inteligencia aguda a pesar del sufrimiento, Ahiga irradiaba una presencia que no podía ser quebrada por las cadenas o la prisión. Incluso encadenado en el patio del fuerte, mantenía una postura orgullosa que hablaba de un espíritu indomable. Lo que distinguía a Ahiga de otros prisioneros no era solo su resistencia física, sino su capacidad de mantener la compasión incluso hacia sus enemigos. Durante los interrogatorios brutales que Ricardo ordenaba, jamás maldijo o mostró odio. En lugar de eso, respondía con una serenidad que perturbaba profundamente a sus captores. Elena lo observó desde su ventana durante semanas, fascinada por la forma en que trataba con bondad a los otros prisioneros, compartiendo su escasa comida con los más débiles, consolando a los más jóvenes y manteniendo viva la esperanza de todos con canciones tradicionales que cantaba en voz baja durante las noches más oscuras. Fue durante una de estas noches, cuando Elena no podía dormir por el calor sofocante del desierto, que escuchó por primera vez la voz de Ahiga elevándose desde el patio. No entendía las palabras en apache, pero la melodía llevaba consigo una tristeza tan hermosa, un anhelo tan profundo de libertad y hogar, que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Esa canción despertó algo en el alma de Elena que había estado dormido durante años. La capacidad de sentir verdaderamente, de conectarse con el sufrimiento de otro ser humano, de reconocer que debajo de las diferencias de raza y cultura, todos compartimos la misma necesidad fundamental de amor y libertad. La primera vez que Elena se atrevió a acercarse al patio de los prisioneros fue bajo el pretexto de supervisar la distribución de comida.
Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ahiga por primera vez, sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. No fue atracción física, al menos no inicialmente. Fue algo mucho más profundo. El reconocimiento instantáneo entre dos almas que habían estado buscándose sin saberlo durante toda la vida. «Buenos días», murmuró Elena en español, sintiendo que las palabras sonaban extrañamente inadecuadas. «Buenos días, señora», respondió Ahiga en un español sorprendentemente fluido, inclinando ligeramente la cabeza con respeto. «¿Hablas español?», preguntó Elena sorprendida. «Mi madre era mexicana», explicó Ahiga con voz tranquila. «Fue capturada por mi tribu cuando era joven, pero eligió quedarse cuando le dimos la oportunidad de regresar. Me enseñó ambos idiomas porque decía que algún día necesitaría construir puentes entre los dos mundos». Esta revelación cambió completamente la perspectiva que Elena tenía sobre los apaches. Durante años había escuchado a su esposo y otros oficiales hablar de ellos como salvajes incapaces de civilización. Pero aquí tenía frente a ella un hombre que no solo hablaba su idioma, sino que había crecido entendiendo ambas culturas. «¿Por qué luchaste contra nosotros si tu madre era mexicana?», preguntó Elena genuinamente curiosa. «Porque mi pueblo apache también es mi pueblo», respondió Ahiga con dignidad tranquila. «Y porque he visto lo que los soldados mexicanos les hacen a mujeres y niños inocentes. Un hombre debe proteger a su familia sin importar el costo». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Elena. Por primera vez en su vida estaba hablando con alguien que había arriesgado todo por amor a otros, alguien que había elegido el sacrificio personal sobre la seguridad individual. Durante las siguientes semanas, Elena encontró excusas para visitar el patio de los prisioneros. Oficialmente supervisaba las condiciones de detención, pero en realidad buscaba cualquier oportunidad de hablar con Ahiga. Cada conversación la fascinaba más. Él le contó sobre la filosofía apache de vivir en armonía con la naturaleza, sobre ceremonias sagradas que celebraban la interconexión de todas las formas de vida, sobre un sistema de valores que priorizaba el bienestar de la comunidad sobre el beneficio individual. Ella le habló de su educación privilegiada pero vacía, de una vida llena de comodidades materiales pero desprovista de propósito verdadero, de años de matrimonio sin amor verdadero. «¿Nunca has sido feliz?», preguntó Ahiga una tarde después de escuchar a Elena describir la soledad que había caracterizado toda su vida adulta. «No sabía qué era la felicidad hasta que comencé a hablar contigo», respondió Elena con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que lo que estaba creciendo entre ellos había trascendido la curiosidad o la compasión. Se estaban enamorando con una intensidad que ninguno de los dos había experimentado jamás. El amor que floreció entre Elena y Ahiga era diferente a todo lo que habían conocido antes. No estaba basado en la pasión física o la conveniencia social, sino en una conexión profunda de almas que se reconocían como compañeras destinadas desde el principio de los tiempos. Elena comenzó a llevar medicinas secretamente a los prisioneros enfermos, usando conocimientos que había adquirido de libros médicos para tratar infecciones y heridas que los soldados ignoraban deliberadamente. Ahiga le enseñó sobre plantas medicinales tradicionales y técnicas de sanación que su pueblo había usado durante generaciones. Trabajar juntos para aliviar el sufrimiento de otros creó un vínculo entre ellos que iba mucho más allá del romance personal. Estaban unidos por un propósito común: devolver dignidad y esperanza a seres humanos que habían sido reducidos a menos que animales por la crueldad del sistema militar. «Si pudiéramos salir de aquí», murmuró Ahiga una noche mientras Elena curaba discretamente una herida infectada en su brazo. «¿Vendrías conmigo?». La pregunta colgó en el aire como una semilla esperando encontrar tierra fértil. Elena sabía que responder sí significaría renunciar a todo lo que había conocido: su familia, su posición social, la seguridad de su vida privilegiada. Pero también sabía que responder no significaría condenar su alma a una muerte lenta en una vida sin amor verdadero. «Sí», susurró finalmente, sorprendiéndose de la certeza que sentía. «Iría contigo al fin del mundo si fuera necesario». El plan de escape se gestó durante semanas de preparación cuidadosa. Elena había observado los patrones de los guardias, había memorizado los horarios de cambio y había identificado las debilidades en la seguridad del fuerte.
Su posición como esposa del comandante le daba acceso a áreas e información que ningún prisionero podría obtener. La noche elegida fue durante la celebración del santo patrón del regimiento, cuando la mayoría de los soldados estarían bebiendo y celebrando. Elena había conseguido las llaves de las celdas copiándolas de su esposo mientras él dormía, y había preparado provisiones, mapas y todo lo necesario para sobrevivir en el desierto durante semanas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Aiga por última vez mientras Elena abría sus cadenas en la oscuridad del patio. Una vez que salgamos de aquí, no podremos regresar jamás. Serás considerada una traidora por tu propia gente. Ya soy una traidora a mi verdadero ser al quedarme aquí, respondió Elena con determinación férrea. Prefiero ser libre contigo que prisionera sin ti. La huida del fuerte fue más fácil de lo que habían esperado. Los guardias estaban distraídos por la celebración, y Elena conocía cada pasillo, cada puerta, cada punto débil en las defensas. Se movieron como sombras a través de la fortaleza, evitando las patrullas y aprovechando cada momento de descuido. Una vez fuera de los muros del fuerte, corrieron hacia los caballos que Elena había preparado en un lugar secreto a 1 milla de distancia. Cuando montaron y se alejaron galopando hacia las montañas bajo la luz de la luna llena, ambos sintieron una euforia de libertad que jamás habían experimentado. «Somos libres», gritó Elena mientras cabalgaban por el desierto, su cabello suelto flotando al viento por primera vez en años. «Somos libres», repitió Aiga mientras guiaba su caballo hacia territorio apache, donde sabía que estarían seguros. Durante 3 meses vivieron en una libertad que ninguno de los dos había imaginado posible. Aiga llevó a Elena a un valle oculto en las montañas, donde los miembros supervivientes de su tribu habían establecido un refugio temporal. Allí Elena aprendió a vivir según las tradiciones apaches, a cazar, a recolectar plantas medicinales, a participar en ceremonias sagradas y a encontrar paz en la simplicidad de una vida conectada con la naturaleza. Lo más importante de todo, aprendió lo que significaba ser amada completamente por quien era realmente, no por lo que representaba o poseía. Aiga la trataba como una igual, valoraba sus opiniones, respetaba su inteligencia y le demostraba cada día que era preciosa para él no por su belleza o estatus, sino por la bondad de su alma. Elena floreció de maneras que nunca había creído posibles. Su piel se bronceó bajo el sol del desierto, sus manos se endurecieron con el trabajo manual, pero su corazón se volvió más suave y compasivo que nunca antes. Se casaron según las tradiciones apaches, en una ceremonia hermosa bajo las estrellas, con toda la tribu como testigos. Elena intercambió sus vestidos de seda por ropa tradicional apache, y Aiga le regaló un collar sagrado que había pertenecido a su madre, simbolizando que ahora era verdaderamente parte de su pueblo. «Eres mi vida, mi alma, mi hogar», le dijo Aiga durante la ceremonia, hablando en apache y luego traduciendo para que ella entendiera completamente el significado sagrado de sus votos. «Y tú eres mi libertad, mi amor, mi destino», respondió Elena, usando las pocas palabras en apache que había aprendido para expresar lo más profundo de su corazón. Vivieron esos 3 meses como si fueran una vida entera comprimida en tiempo sagrado. Elena ayudó a establecer un sistema médico que combinaba medicina occidental con remedios tradicionales apaches, salvando muchas vidas y ganándose el respeto profundo de toda la tribu. Aiga le enseñó a montar como una guerrera apache, a leer las señales de la naturaleza y a encontrar fuerza espiritual en las ceremonias ancestrales de su pueblo. Juntos exploraron territorios sagrados donde ella sintió la presencia de generaciones de apaches que habían vivido en armonía con esa tierra durante siglos. Pero sabían que su felicidad era frágil, que Ricardo nunca dejaría de buscarlos, que el mundo exterior eventualmente encontraría su refugio. Vivían cada día como si fuera el último, amándose con una intensidad que quemaba como fuego sagrado. Elena se dio cuenta de que estaba embarazada durante el 2.º mes de su nueva vida. La noticia llenó tanto a ella como a Aiga de una alegría que rayaba en lo místico. Su hijo sería el símbolo viviente de la unión entre 2 mundos, una prueba de que el amor puede vencer cualquier barrera creada por el odio y los prejuicios. «Nuestro hijo será libre», murmuró Aiga, poniendo sus manos sobre el vientre a un plano de Elena. «Crecerá conociendo ambos mundos, pero perteneciendo completamente a sí mismo. Será el puente que su abuela mexicana y apache soñaron crear,
respondió Elena, recordando la historia que Aiga le había contado sobre su madre. Pero los sueños de felicidad perfecta raramente se realizan en un mundo imperfecto. El comandante Ricardo Vázquez había estado siguiendo su rastro durante 3 meses con la determinación obsesiva de un hombre cuyo orgullo había sido herido de la manera más humillante posible. Para él, la huida de Elena no era solo una traición personal, sino una afrenta a todo lo que representaba como oficial y como hombre. Había contratado a los mejores rastreadores de la región, había ofrecido recompensas enormes por información sobre su paradero y había dedicado todos los recursos a su disposición para encontrar a su esposa fugitiva y su amante apache. Capitán Morales, su segundo al mando, había tratado de convencerlo de que abandonara la búsqueda. Comandante, le había dicho una y otra vez, hay asuntos más importantes que requieren su atención. Tal vez deberíamos considerar que Elena tomó su decisión y concentrarnos en nuestros deberes militares. Pero Ricardo había respondido con una furia fría que helaba la sangre. No descansaré hasta que recupere lo que es mío y castigue al salvaje que se atrevió a tocarlo. La obsesión había consumido completamente al comandante. Había perdido peso, dormía pocas horas y dedicaba cada momento de vigilia a planificar su venganza. Para él ya no se trataba de amor o pérdida, se trataba de demostrar que nadie podía desafiarlo y salir impune. El día que finalmente encontró su rastro, Ricardo sintió una satisfacción feroz que le corrió por las venas como fuego líquido. Los rastreadores habían identificado señales de campamento apache en un valle oculto de las montañas, y los informantes locales habían reportado avistamientos de una mujer blanca viviendo entre los indígenas. «Prepárenme a 50 hombres», ordenó Ricardo a Capitán Morales. «Vamos a acabar con esto de una vez por todas». «¿Cuáles son las órdenes respecto a su esposa, comandante?», preguntó Morales con incomodidad evidente. «Será juzgada por traición», respondió Ricardo con frialdad glacial. «Y el apache será ejecutado públicamente como ejemplo para otros salvajes que piensen que pueden robar lo que pertenece al ejército mexicano». El ataque llegó al amanecer como una tormenta de hierro y pólvora. Los soldados rodearon el campamento apache desde todas las direcciones, eliminando cualquier posibilidad de escape. Las familias que habían acogido a Elena con tanto amor fueron despertadas por gritos de guerra y disparos que resonaron por todo el Valle Sagrado. Elena y Ajiga corrieron hacia las armas, pero se dieron cuenta inmediatamente de que estaban superados en número de manera abrumadora. La tribu tenía pocos guerreros jóvenes, la mayoría eran ancianos, mujeres y niños que no podían defenderse contra un ataque militar coordinado. «¡Entrégate!», gritó Ricardo desde su caballo, su voz amplificada por un megáfono. «Entréguense ahora, y tal vez los trataremos con misericordia». Ajiga miró a Elena con ojos llenos de dolor. Sabían que la resistencia solo resultaría en la masacre de toda la tribu. Los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños pequeños que habían llegado a amar como familia propia, todos morirían por protegerlos. «No puedo permitir que mueran por nosotros», murmuró Ajiga, preparándose para salir del refugio donde se habían escondido. «Esperamos que nos permite», respondió Elena, tomando su mano con fuerza. «Iremos juntos. Pase lo que pase, estaremos juntos». Se miraron durante un momento que contenía toda una vida de amor, regret y aceptación. Luego salieron caminando lentamente, con las manos entrelazadas, hacia el centro del campamento donde los soldados los esperaban con rifles apuntados. La imagen que se presentó ante Ricardo cuando vio a su esposa le quitó el aliento. Elena había cambiado tan completamente que tardó varios segundos en reconocerla. Vestía ropas apaches tradicionales que realzaban una belleza natural que nunca había visto durante sus años de matrimonio. Su piel estaba bronceada y saludable. Sus ojos brillaban con una paz interior que contrastaba dramáticamente con la mujer resignada y triste que había conocido, y su postura irradiaba una confianza que era completamente nueva. Pero lo que más lo perturbó fue la forma en que sostenía la mano de Aiga. No era el gesto de una víctima aferrándose a su cautor por supervivencia.
Era el gesto de una mujer que había encontrado a su verdadero compañero de vida y que no estaba dispuesta a soltarlo sin importar las consecuencias. «Elena», dijo Ricardo, su voz temblorosa por emociones que no sabía cómo procesar. «¿Qué te ha hecho este salvaje?» «Me dio lo que tú nunca pudiste darme», respondió Elena con una tranquilidad que lo desarmó completamente. «Me enseñó lo que significa ser amada verdaderamente». Las palabras cayeron sobre Ricardo como golpes físicos. Durante 8 años de matrimonio, había creído que estaba siendo un buen esposo al proveer seguridad material y respetabilidad social. Nunca había considerado que Elena pudiera necesitar algo más profundo, algo que él no sabía cómo ofrecer. «Te secuestró», insistió Ricardo, aferrándose a la única explicación que podía aceptar. «Te lavó el cerebro, te obligó a hacer esto». «Nadie me obligó», replicó Elena con firmeza. «Elegí irme. Elegí amor verdadero sobre una vida vacía. Elegí libertad sobre prisión dorada». «Comandante», intervino Aiga, su voz calmada pero llena de dignidad. «Su esposa vino conmigo por voluntad propia. La he tratado con el respeto que merece una mujer noble. No la he forzado a nada». «Silencio», rugió Ricardo descendiendo de su caballo con movimientos bruscos. «No tienes derecho a hablar». Se acercó a Elena con ojos que alternaban entre furia y algo que podría haber sido dolor. «Vas a venir conmigo ahora mismo. Vamos a olvidar que esto pasó. Vamos a regresar a casa y vas a comportarte como la esposa de un oficial del ejército mexicano». Elena se irguió hasta su altura completa y miró a Ricardo directamente a los ojos. «No». La palabra resonó en el valle como un trueno. Simple, directa, final. «¿Qué dijiste?», preguntó Ricardo sin poder creer lo que había escuchado. «Dije que no», repitió Elena, acercándose más a Aiga hasta que sus hombros se tocaron. «No voy a regresar contigo. No voy a fingir que este tiempo no existió. No voy a renunciar al amor verdadero para regresar a una mentira». «Estás loca», murmuró Ricardo sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «El sol del desierto te afectó la mente». «Por primera vez en mi vida estoy completamente cuerda», respondió Elena. Y entonces, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, añadió las palabras que cambiarían todo. «Y voy a tener un hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Los soldados, los apaches, incluso el viento parecía haber dejado de soplar mientras todos procesaban la magnitud de esa declaración. «¿Un hijo?», susurró Ricardo, su rostro perdiendo todo el color. «Un hijo de Aiga», confirmó Elena, poniendo su mano protectora sobre su vientre. «Un niño que crecerá libre, que será amado incondicionalmente, que conocerá lo que significa tener padres que se eligieron mutuamente por amor verdadero». Ricardo se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Durante años había esperado tener hijos con Elena, pero ella nunca había concebido. Ahora descubría que no solo había sido capaz de tener hijos, sino que estaba embarazada de un apache que había conocido por apenas 3 meses. «¡Eso es imposible!», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Los doctores dijeron...». «Los doctores se equivocaron», interrumpió Elena suavemente. «O tal vez mi cuerpo estaba esperando al hombre correcto, al amor correcto, para poder crear vida nueva». Sus palabras fueron como dagas clavándose en el orgullo masculino de Ricardo. No solo había perdido a su esposa ante un enemigo, sino que había descubierto que durante años de matrimonio estéril, el problema no había sido de ella, sino de la ausencia de amor verdadero entre ellos. Capitán Morales se acercó a Ricardo con expresión preocupada. «Comandante», murmuró, «los hombres están esperando órdenes. ¿Qué hacemos?». Ricardo miró alternadamente a Elena, a Aiga, a los apaches reunidos que observaban la escena con dignidad silenciosa y a sus propios soldados que parecían incómodos con la situación. Había venido buscando una simple operación de rescate, pero se encontraba en medio de algo mucho más complejo y moralmente ambiguo. «Separen 2», ordenó finalmente, su voz sonando rota. «Arresten al apache. Elena viene conmigo». «No», dijo Elena con firmeza, interponiéndose entre los soldados y Aiga. «Si lo arrestan, me arrestan también. Somos una familia ahora». «No puedes elegir a un salvaje sobre tu propio esposo», gritó Ricardo, perdiendo por completo la compostura. «No estoy eligiendo a un salvaje sobre mi esposo», replicó Elena con una calma devastadora. «Estoy eligiendo al hombre que amo sobre el hombre que me poseía». La diferencia en sus palabras era sutil pero demoledora. Elena no había rechazado a Ricardo como persona, había rechazado la naturaleza posesiva de su relación, la ausencia de amor verdadero, la vida vacía que habían compartido. Además,
continuó Elena, Aiga es más civilizado que cualquier hombre que he conocido en los círculos sociales de México. Trata a las mujeres como iguales, protege a los débiles, vive en armonía con la naturaleza y ama sin condiciones. Si eso es ser salvaje, entonces prefiero la salvajería a la civilización. Sus palabras resonaron no solo en Ricardo, sino en todos los soldados presentes. Muchos de ellos habían visto la brutalidad que caracterizaba el trato del ejército hacia los prisioneros, la forma en que las mujeres eran tratadas como objetos, la hipocresía de una sociedad que se llamaba civilizada, pero practicaba crueldades que estos salvajes jamás habrían contemplado. Fue entonces cuando Aiga tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Elena, dijo suavemente, tomando su rostro entre sus manos, «Te amo más que a mi propia vida, pero no puedo permitir que nuestra felicidad se construya sobre el sufrimiento de mi pueblo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, sintiendo una punzada de terror en su corazón. «Quiero decir que si no me entrego, estos soldados masacrarán a toda la tribu. Los ancianos, las mujeres, los niños, todos morirán para protegernos. No puedo cargar con esa responsabilidad». «No», murmuró Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No puedes entregarte. Encontraremos otra manera». «No hay otra manera», respondió Aiga con una serenidad que partía el corazón. «Pero quiero que sepas que estos han sido los 3 meses más felices de mi vida. Me diste algo que creí que nunca tendría, amor verdadero». Se volvió hacia Ricardo con dignidad completa. «Comandante, me entrego voluntariamente, pero pido 3 cosas a cambio». «No estás en posición de pedir nada», gruñó Ricardo, aunque había algo en la nobleza de Aiga que lo perturbaba profundamente. «Primero», continuó Aiga ignorando la respuesta, «permite que Elena regrese a su familia en Mexico City, lejos de aquí. Nuestro hijo debe crecer en seguridad. Segundo, promete que no habrá represalias contra mi tribu. Esta gente me acogió cuando escapé, pero no participaron en el plan. Son inocentes. Y tercero», su voz se quebró ligeramente, «permite que Elena y yo nos despidamos apropiadamente». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Ricardo estudió a Aiga con ojos entrecerrados, tratando de entender a este hombre que prefería sacrificarse antes que permitir que otros sufrieran por sus acciones. «No acepto ninguna de tus condiciones», declaró Ricardo finalmente. «Elena regresa conmigo al fuerte, tú serás ejecutado públicamente y esta tribu será dispersada como ejemplo». «Entonces, no me entrego», replicó Aiga simplemente, «y tendrás que masacrar a todos para capturarme». Era un juego de ajedrez moral, y Ricardo se dio cuenta de que había sido superado por un salvaje que entendía mejor que él los principios de honor y sacrificio. Capitán Morales se acercó nuevamente. «Comandante», murmuró urgentemente, «los hombres están inquietos. Esto no se siente como una operación militar normal. Tal vez deberíamos considerar». «Consideró nada», rugió Ricardo, pero su voz sonaba desesperada más que autoritaria. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría el curso de toda la confrontación. «Aiga», dijo con voz firme, «acepta las condiciones de mi esposo». Todos la miraron con shock. Aiga sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. «¿Elena? ¿Qué estás diciendo?». Elena se acercó a él, tomó sus manos temblorosas entre las suyas y le habló con una intensidad que llegó hasta lo más profundo de su alma. «Te amo demasiado para permitir que mueras por mí, y amo demasiado a nuestro hijo para permitir que crezca sin padre». «No entiendo», murmuró Aiga, sintiendo que las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. «Confía en mí», susurró Elena, acercando su frente a la de él. «Por una vez en tu vida, confía en que alguien más puede tener un plan». Se volvió hacia Ricardo con una determinación que dejó a todos sin aliento. «Acepto regresar contigo, pero tengo mis propias condiciones». «No estás en posición de hacer demandas», replicó Ricardo, aunque había algo en el comportamiento de Elena que lo hacía sentir incómodo. «Sí lo estoy», respondió Elena con una sonrisa que era al mismo tiempo triste y triunfante.
porque tengo algo que quieres más que tu venganza. ¿Qué? Tengo la verdad, y puedo elegir contársela a todos en México City, o puedo llevármela conmigo a la tumba. Ricardo palideció. Elena conocía todos sus secretos, las masacres ilegales, las tierras robadas, los prisioneros torturados, años de crímenes que había cometido bajo el pretexto del deber militar. ¿Qué quieres?, preguntó con voz tensa. Quiero que Aiga sea trasladado a una prisión en México City, no ejecutado aquí. Quiero visitarlo semanalmente, y quiero que nuestro hijo crezca conociendo a su padre. Eso es imposible. Entonces supongo que tendré muchas historias interesantes que contarle a mi padre cuando regrese a la capital, replicó Elena con voz dulce pero cargada de amenaza. Estoy segura de que el ministro de Guerra estará fascinado por saber cómo has estado usando los recursos militares para tus aventuras personales. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se dio cuenta de que había sido superado en su propio juego por una mujer a quien había subestimado durante años. Está bien, concedió finalmente, su voz cargada de derrota. Pero una visita al mes, no semanal. Semanal, insistió Elena, o no hay trato. Aiga observó este intercambio con asombro creciente. La mujer suave y sumisa que había conocido al principio se había transformado en una negociadora feroz que usaba su inteligencia como arma. Había encontrado la única manera de salvar tanto su vida como la de su tribu. Acepto, murmuró Ricardo finalmente. Elena se volvió hacia Aiga una última vez. Te amo, le dijo simplemente, y siempre te amaré. Esto no es un adiós, es hasta pronto. Y yo te amo a ti, respondió Aiga tomando su rostro entre sus manos. Cuidarás a nuestro hijo, le contarás sobre su padre, le enseñarás que viene de dos mundos pero que pertenece completamente a sí mismo. Se besaron por última vez bajo el sol del desierto, un beso que contenía toda una vida de amor comprimida en un momento perfecto. Cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas experimentan en toda una vida: amor verdadero, sacrificio mutuo y la certeza de que algunas conexiones trascienden cualquier barrera física. Los años que siguieron fueron los más extraños en la vida de Elena. Oficialmente había regresado a la razón y se había reconciliado con su esposo. La sociedad de México City la recibió como una heroína que había sobrevivido a un secuestro terrible. Nadie cuestionó su versión de los eventos. Pero en privado, Elena vivía para sus visitas semanales a la prisión donde Aiga estaba detenido. Había usado su influencia social y las amenazas veladas sobre los secretos de Ricardo para asegurar que fuera tratado decentemente, que tuviera libros para leer, que recibiera atención médica apropiada. Durante estas visitas, Elena le contaba a Aiga sobre el progreso de su embarazo, sobre los movimientos del bebé, sobre los planes que tenía para su educación. Aiga compartía historias de su pueblo, enseñanzas que quería que su hijo conociera, canciones tradicionales que Elena memorizaba para cantárselas al bebé. Cuando nació su hijo, al que llamaron Diego, en honor al abuelo apache de Aiga, Elena lo llevó inmediatamente a conocer a su padre. La primera vez que Aiga sostuvo a su hijo en brazos, lloró con una alegría tan intensa que conmovió incluso a los guardias más duros. «Es perfecto», murmuró Aiga, estudiando cada detalle del pequeño rostro que mezclaba sus propios rasgos con los de Elena. «Es nuestro milagro. Es la prueba de que el amor verdadero puede crear algo hermoso incluso en las circunstancias más difíciles», respondió Elena, observando a padre e hijo con una felicidad que no había sentido desde sus días en las montañas. Diego creció visitando la prisión cada semana, desarrollando una relación estrecha con un padre que le enseñaba sobre honor, valor y la importancia de luchar por la justicia. A los 5 años, el niño hablaba español y apache con fluidez, sabía historias tradicionales de ambas culturas y había desarrollado una sabiduría que impresionaba a todos los adultos que lo conocían. «¿Por qué papá está en la cárcel?», preguntó Diego una tarde, con la curiosidad directa de la infancia. Elena había estado esperando esta pregunta durante años. «Porque algunas personas tienen miedo del amor verdadero», respondió honestamente. «Tu papá y yo nos amamos de una manera que asustó a la gente que creía que sabía cómo debían ser las cosas». «¿Pero el amor no es bueno?»,
preguntó Diego, confundido. El amor siempre es bueno, mi pequeño guerrero, intervino Aiga, usando el apodo cariñoso que había desarrollado para su hijo. Pero a veces las personas que tienen miedo del amor hacen cosas malas para detenerlo. Eso no significa que el amor esté equivocado. Fue durante una de estas visitas, cuando Diego tenía 7 años, que llegó la noticia que cambiaría todo nuevamente. El capitán Morales llegó a la prisión con documentos oficiales y una expresión incómoda. Durante los años que habían pasado, había desarrollado un respeto grudging por Aiga, observando cómo mantenía su dignidad incluso en prisión, cómo educaba a su hijo con paciencia y sabiduría. Aiga, dijo Morales, entrando en la celda donde tenía lugar la visita familiar. Tengo noticias. ¿Qué clase de noticias?, preguntó Elena, sintiendo inmediatamente que algo importante estaba por suceder. El comandante Ricardo ha muerto, anunció Morales directamente. Fue asesinado anoche por uno de sus propios soldados, que descubrió que había estado robando sus salarios. Elena sintió una mezcla compleja de emociones. No había amado a Ricardo, pero tampoco había deseado su muerte. Era el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de algo nuevo. ¿Qué significa eso para Aiga?, preguntó. Significa, continuó Morales con algo parecido a una sonrisa, que ya no hay nadie que insista en mantenerlo aquí. Todos los cargos originales fueron fabricados por Ricardo para justificar su venganza personal. Sin él presionando por el castigo, puedo recomendar clemencia. ¿Clemencia?, susurró Aiga, no atreviéndose a esperar. Libertad condicional, confirmó Morales. Con restricciones, por supuesto. No puede regresar a territorio apache, debe reportarse mensualmente y debe vivir bajo supervisión militar. Pero puede vivir con su familia. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Después de 7 años de visitas semanales, de mantener vivo un amor a través de barrotes de prisión, finalmente tendrían la oportunidad de ser una familia verdadera. ¿Papá va a venir a casa?, preguntó Diego con los ojos brillantes de emoción. Sí, pequeño guerrero, respondió Aiga abrazando a su hijo con una fuerza que hablaba de años de anhelo contenido. Papá finalmente va a casa. La casa que Elena había preparado para su familia reunida estaba en las afueras de Mexico City, lejos de los centros sociales donde su pasado podría causar problemas, pero lo suficientemente cerca para que Diego pudiera asistir a una buena escuela. Durante los primeros meses después de la liberación de Aiga, los tres tuvieron que aprender a ser una familia en circunstancias normales. Aiga se adaptó lentamente a la vida civil, usando las habilidades que había adquirido durante años de lectura en prisión para establecer un pequeño negocio de carpintería que combinaba técnicas mexicanas con diseños tradicionales apaches. Elena continuó su trabajo médico, pero ahora lo hacía en clínicas que servían a las poblaciones más pobres de la ciudad. Había descubierto durante sus años de visitas carcelarias que tenía un talento natural para sanar, no solo cuerpos, sino también almas rotas. Diego floreció teniendo a ambos padres en casa. Se convirtió en un puente natural entre culturas, traduciendo literalmente entre español y apache cuando Aiga recibía visitas de otros nativos que habían logrado adaptarse a la vida urbana, pero también traduciendo figurativamente entre dos visiones del mundo que habían aprendido a coexistir en armonía dentro de su hogar. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Aiga a Elena una noche, 5 años después de su liberación, mientras observaban a Diego jugar en el jardín que habían plantado juntos. ¿De qué podría arrepentirme?, respondió Elena, recostándose contra su hombro con la comodidad de la intimidad verdadera. Encontré el amor de mi vida, tengo un hijo extraordinario, tengo un propósito que me llena el alma. Mi única tristeza es que tardamos tanto en estar juntos como familia. Pero perdiste mucho, insistió Aiga. ¿Tu posición social, tu comodidad material, la aprobación de tu familia? Elena sonrió contemplando la paz que había en su jardín, simple comparada con la opulencia vacía de su vida anterior. No perdí nada valioso. Intercambié cosas que pensaba que quería por lo que realmente necesitaba. ¿Y qué necesitabas realmente?, preguntó Aiga, aunque conocía la respuesta. Te necesitaba a ti, respondió Elena simplemente.
Necesitaba ser vista, ser valorada, ser amada por quien soy realmente. Necesitaba un propósito más grande que mi comodidad personal, necesitaba un compañero que me desafiara a ser la mejor versión de mí misma. Aiga la abrazó más fuerte, recordando los momentos más oscuros en prisión cuando había dudado si todo el sacrificio había valido la pena. «Te amo más ahora que cuando escapamos juntos», murmuró contra su cabello, «porque ahora sé que nuestro amor puede sobrevivir cualquier prueba». «Y yo te amo más cada día que pasa», respondió Elena, «porque cada día me demuestra nuevamente por qué elegirte fue la decisión más inteligente que he tomado en mi vida». En la distancia, Diego corrió hacia ellos con una sonrisa radiante, cargando una flor silvestre que había encontrado en el jardín. «Para mamá», declaró, ofreciéndole la flor con la galantería natural que había heredado de su padre apache y su educación mexicana. «Gracias, mi pequeño guerrero», dijo Elena, aceptando la flor y besando la frente de su hijo. «Es perfecta». Mientras contemplaban el atardecer desde su porche simple, los tres juntos, al fin, después de tantos años de separación forzada, Elena reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde una celda de prisión hasta una familia próspera. Su amor había comenzado como un escape desesperado, había sobrevivido años de separación forzada y había florecido finalmente en una felicidad doméstica que era más preciosa por haber sido tan duramente ganada. Años después, cuando Diego se había convertido en un joven que combinaba la sabiduría apache con la educación mexicana, cuando había establecido su propia familia, que continuaba el legado de unir dos culturas, Elena y Aiga aún se sentaban juntos cada atardecer, recordando cómo su historia había comenzado con un escape en la oscuridad y había evolucionado hacia una familia que servía como ejemplo de que el amor verdadero puede conquistar cualquier barrera. «¿Sabías desde el principio que terminaríamos así?», le preguntó Elena una de esas tardes doradas, cuando eran abuelos contemplando a sus nietos jugar en el mismo jardín donde Diego había crecido. Sabía que lo que sentíamos era demasiado poderoso para ser destruido por las circunstancias, respondió Aiga, acariciando el cabello canoso de su esposa. Sabía que si podíamos sobrevivir la separación, podríamos sobrevivir cualquier cosa. ¿Y tienes algún consejo para las parejas jóvenes que enfrentan obstáculos similares?, preguntó Elena, pensando en las historias que a menudo escuchaban de otros que luchaban por amor que trascendía las barreras sociales. «El amor verdadero requiere tanto coraje como paciencia», respondió Aiga sabiamente. «Coraje para desafiar las expectativas del mundo, y paciencia para esperar el momento correcto para que ese desafío triunfe. Y nunca renuncian a la esperanza», añadió Elena, «porque si están realmente destinados a estar juntos, el universo encontrará una manera de reunirlos, sin importar cuánto tiempo tome». Sus nietos corrieron hacia ellos con risas que llenaron el aire del atardecer, portadores de una herencia que combinaba lo mejor de dos mundos y que continuaría las tradiciones de amor, honor y perseverancia que Elena y Aiga habían establecido a través de su historia extraordinaria. La historia del prisionero apache que escapó con la esposa del comandante se había convertido en leyenda familiar, contada de generación en generación como prueba de que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo, de que la paciencia y el sacrificio mutuo pueden transformar incluso las separaciones más dolorosas en reuniones más dulces. Y en las noches estrelladas del desierto mexicano, cuando el viento llevaba susurros de historias ancestrales, se podía escuchar el eco de su amor en cada brisa que pasaba, recordando a todas las almas solitarias que en algún lugar del mundo alguien las está esperando con un corazón lleno de amor verdadero, listo para cualquier sacrificio que sea necesario para estar juntos para siempre.